Bueno, bien, primero que todo, bienvenido Mariano Lazaí a nuestra conversación de hoy con el weón del pádel. Estuvimos obviamente conversando previamente eh, nosotros de qué trata un poco el programa, pero primero que todo quería partir, que nos cuentes un poco, Mariano, cómo parte o cómo inicia tu vida en el pádel. Entiendo que arranca por ahí el año 91 con tu hermano Alejandro, pero que nos puedas contar un poquito dónde nace obviamente toda esta afición o esta migración al pádel específicamente. Bueno, primero saludarte y después contarte cómo fue mi historia. Nosotros teníamos un papá que era fanático del tenis. Mi hermano y yo empezamos en tenis. Yo, para que te des una idea, de los 8 a los 18 jugué al tenis, entrenaba en una academia, vivía para jugar al tenis, entrenaba todo el día tenis. Y bueno, y uno a los 17 yo ya me empecé a saturar porque bueno, toda la vida era todo el tenis y bueno, empecé a ver la posibilidad de dejarlo. Y bueno, y acá justo se dio una época donde el pádel empezó a ser un deporte nuevo. Yo cuando tenía 15 años mi hermano empezó a jugar al pádel y bueno, había un circuito muy pequeño donde bueno, empezó a ser un poco más profesional y tuve la suerte que empecé a los 18, 19 años a jugar y, y bueno, y me metí bastante rápido en lo que es el mundo profesional. Me costó un año meterme dentro de los primeros que, vuelvo a repetir, como fue un boom, empezaron las marcas a volcarse a armar un circuito profesional y bueno, empecé en el año 91, empecé jugando las qualis y a fin de año estaba jugando el Master Final ya había muy buenos jugadores como bueno, mi hermano Álvarez Clementi, Alejandro Sanz, Novillo, habían muchos jugadores y bueno, y esa fue mi transición, por decirlo bien, del tenis hacia el pádel. Perfecto. Entiendo que en Argentina este boom que nos comentas del año 90 tuvo obviamente después un declive que toma de vuelta un auge importante, no sé si previo a pandemia o dentro del periodo de la pandemia. De pronto si nos puedes ahí comentar un poquito, porque al final en Chile hoy día es un escenario completamente distinto, donde es un deporte, yo lo llamo 100% pandemia, donde crece mucho en la época de Sí. pandemia, y hoy día tiene más de 200 clubes a nivel nacional. Entonces en Argentina entiendo que hubo como un ir y venir, una montaña rusa de lo que fue el pádel, ¿no? Sí, si bien yo empecé a competir en marzo del 91, yo todavía seguía jugando al tenis y iba a ver a mi hermano jugar los torneos y veía lo que era los torneos eran muy distintos de lo que ahora es el pádel. Para que te des una idea, el organizador hacía de sexta a primera todos los torneos, entonces se llenaban de mucha gente, de todos que eran competidores y bueno, y el postre final, la frutilla final del postre era la final de primera, donde mi hermano iba a jugar y yo iba a ver, pues, porque jugaba al tenis y iba a verlo, pero bueno, el ambiente que se creaba era terrible, fue un boom eh, y pasó a ser un deporte desconocido a estar segundo en lo que es Argentina en deportes, en consumo, en un montón. En el año 91, 92 y 93 fue una locura, teníamos torneos por todos lados, por toda Argentina, viajábamos muchísimo, por el exterior también. España estaba, si bien fueron como los inventores del deporte, porque si bien lo inventó un mexicano, pero donde primero picó el bichito del deporte fue en España, eh, no había tanto boom como lo que era Argentina, era increíble. Entonces, para que te des una idea, nosotros competíamos, hacíamos base en Argentina y nos íbamos a España a jugar en la época de verano allá en agosto.
pero fue una locura. En el 94 ya empezó a caer con el Mundial 94, después del Mundial 94 fue como que empezó a caer y se durmió el deporte hasta, te diría, mm, ¿Pandemia quizás te un poquito diría antes? 2010, 2010. 2011. Ya, perfecto. Desde el 96 hasta el 96-98 hasta el 2011, empezó, se puso como a dormir el deporte. Ok. Había muy poco. Yo me acuerdo que en el 2000, en el marzo del 2000 nos fuimos muchos jugadores a competir a España y a vivir a España, porque acá no se podía vivir del deporte. Y bueno, yo me retiré de España de jugar en el 2008 y me acuerdo que estaba acá en el 2009 y dije, bueno, voy a jugar un torneo de la JPP para ver cómo es el ambiente, todo. Estaba totalmente afuera de lo que era el deporte argentino, del pádel argentino. Claro. Y me acuerdo que fui a Córdoba y había una tribuna que era gigante, entraba mucha gente. Y digo, esto no lo van a llenar, es imposible que lo llenen. Y bueno, el primer torneo estaba todo lleno y ahí fue como que dije, como que algo se estaba despertando. Y obviamente con la pandemia fueron uno de los deportes que al principio se permitió. Entonces eso creó mucha, como el fútbol tenía contacto, no lo permitían acá en Argentina, entonces permitieron lo que es el tenis y el pádel y mucha gente se volcó al pádel. Entonces pasó exactamente lo mismo acá. En Paraguay tengo amigos que le pasó exactamente lo mismo. Fue como una explosión. Y bueno, hoy es una explosión más internacional que está buena porque es como que el pádel ya es es como un negocio gigante, se transformó de un negocio chico a un negocio gigante. Tal cual, tal cual. Y yo creo que todavía está en etapas en vías de crecimiento. Yo creo que todavía queda un montón de camino por recorrer. Hablo más que nada de Chile, que es un deporte todavía incipiente. Argentina obviamente nos lleva ahí unos años ganados, en el buen sentido de la palabra. Ahora, ya que Sí. mencionaste el tema de España, quería preguntarte cómo fue la experiencia de vivir en España y entiendo también que mencionaste también el tema de la AJPP, que ahí te aprovecho de preguntar que nos cuentes un poquito de qué trata. Entiendo que también fuiste director del Buenos Aires Padel Master, entonces te quería preguntar estas tres cosas, si nos cuentas un poquito, que me Sí. parece muy interesante dentro de tu trayectoria, además de jugador, de lo que has hecho fuera, obviamente, de la 20x10, llamémoslo de esa manera, a nivel Ujú. directivo. Bueno, como te contaba, en el 2000 muchos jugadores nos fuimos para España. ¿Por qué? Porque primero a mí me encantaba el pádel y me gustaba competir y me sentía jugador y no quería dejar. Entonces en España se abrió la posibilidad de tener marcas de sponsor, vivir para entrenar y para jugar y para competir y no lo dudé un instante y me fui a España, me fui con el Bebe, ¿Ya? Auguste y bueno, competíamos en el circuito español que era una mezcla de argentinos con españoles. ¿Alcanzaron a Eh, compartir ahí con Juan Martín Díaz, no sé, un Lamperti, un Velasteguín o algo así? Me imagino, ¿no? Por ahí. Lamperti llegó en el 2007. En el 2000, por ejemplo, había una regla que no dejaban jugar a dos argentinos juntos. Ah, mira. Entonces tenías que jugar siempre con un español. El Bebe jugaba con Juan Martín, que es español, y yo jugaba con Chema Montes, un español. Pero en el 2003 recién ahí quitaron esa regla y ya se podían mezclar argentinos con españoles y no había problema. Perfecto. Y fue muy buena porque, nada, yo iba en febrero, me volvía en diciembre, después de jugar los últimos torneos y bueno, era espectacular porque si bien Argentina económicamente estaba muy mal, uno estaba en Europa, ganábamos bien y bueno, y estábamos haciendo lo que queríamos. Y entonces, y había un circuito que estaban los mejores jugadores y teníamos más o menos 20 etapas por año y estábamos muy contentos. Los que pudimos seguir ahí estuvimos muy contentos.
Buenísimo, buenísimo. Cuéntame también, bueno, ahí tocábamos brevemente el tema de tu paso por la AJPP, que ahí te aprovecho para todos los, digamos, amigos chilenos que nos ven y de pronto también fuera de Chile, ¿qué es la AJPP? Que nos cuentes un poquito. Y quizás tu experiencia como director también del Buenos Aires Padel Master, que tuve la posibilidad de ir en noviembre del año pasado. Y la verdad que fue una experiencia también súper, súper buena. Uno como fan digamos, del pádel, estar ahí, convivir con los mejores, tuve la posibilidad incluso de cruzarme con algunos jugadores, la verdad que es una experiencia muy, muy recomendable. Lo bueno es que ahora los chilenos tenemos una fecha en marzo del circuito profesional, pero cuéntame ahí un Espectacular. poquito de aquello para ahondar también en ese punto, por favor. Bueno, la AJPP se creó en el 2015, básicamente hecha de jugadores, y, y lo que hace es, vendría a ser gestionar lo que es el calendario profesional. Por ejemplo, un organizador quiere hacer una etapa, contacta con la JPP le da su fecha, le impone unas condiciones que son previamente habladas con los jugadores y es como un gestor que intenta ordenar lo que es el pádel profesional y que, por ejemplo, vos que tenés un club, no hagas un torneo, suponete, y des, por decirlo, $1.000 en premios y que a la semana siguiente yo, que tengo otro club, haga un torneo y ponga $500, por Ah, ejemplo. perfecto. Entonces, se habla de un piso, se habla de lo que tenés que poner, cómo tenés que tratar al jugador y creo que eso nos sirvió como para ir subiendo el escalafón bueno, lo que es un torneo profesional. Y bueno, hoy en día la JPP tiene muchísimas etapas, el jugador argentino está compitiendo todo el año y eso es lo que nosotros vimos también, que es lo que incentiva al jugador y lo que ayuda a profesionalizarse un poco bueno, a vivir del deporte de lo que más le gusta. Sin duda, sin duda. ¿Y fuiste director también del Buenos Aires Padel Master? Entiendo, ¿no? ¿En algún minuto? Sí, sí, fuimos con el Chino Masucci, directores Hermano de la China. también, de la China Sí, Masucci, ya, sí, perfecto. sí. Ya, súper. Sí, nosotros estábamos como directores deportivos, si bien la Rural hizo el evento, no tenía como el know-how de lo que es el deporte y bueno, nuestra función era armar todo, tratar con proveedores y bueno, fue una experiencia que le hicimos 4 años seguidos, desde el 17 hasta el 21. Bueno, fue espectacular porque fue un torneo, el primer año me acuerdo, hicimos para 4.000 y pico de personas y la Rural mismo no se creía que lo iban a llenar y estaba todo lleno, fue increíble. Después agarró la pandemia que lo perjudicó, tuvimos que achicar muchísimo y, pero fue una experiencia linda. Nosotros éramos el nexo entre los jugadores y la Rural, entonces nada, fue algo muy bueno, una experiencia muy buena. Buenísimo. Bueno, y ya que lo mencionaste también dentro de tus palabras anteriores, el tema de tener clubes, ustedes son dueños de un club, he tenido la posibilidad de visitar el Club Las Ahíes en Buenos Aires, dos de sus sucursales, una en Sheraton y en otro en el Abierto, que las dos son increíbles. Cuéntame un poquito cómo nace, o cuéntame, me imagino que ahí con Alejandro empezaron dentro de este fanatismo también del pádel bien entendido, empezaron obviamente a ver cómo hacerlo crecer, cómo obviamente tener sus propios staff de profesores, que obviamente también están ustedes. Cuéntame un poquito del club que a mí parece la verdad que está muy bueno. También ahí invitamos a todos a que podamos visitar o puedan visitar también en Buenos Aires este club, pero cuéntame un poquito de aquello. Bueno, se creó después de la pandemia, creo que fue en el momento justo, fue un grupo de inversores que son amigos de mi hermano y que tenían ganas en realidad el proyecto inicial era poner un club para tener ellos donde jugar. Ya, ok. Eh, y después, bueno, Mutó. como todo, claro, explotó el deporte, se fue gestionando más sedes. Hoy estamos con 4 clubes, uno en Miami y después estamos haciendo
una sede que es en Canning, que para que te des una idea está cerca, relativamente cerca de lo que es el aeropuerto de Seiza, Ok. y es un monstruo gigante que va a tener 8 canchas cubiertas, es increíble, y bueno, eso ¿Cuándo está listo eso? Para ir a conocerlo? ¿Cuándo? marzo, abril podría ser, pero es increíble, va a ser sede de APA, de la Asociación de Pádel Argentino, va a tener dormis, por ejemplo, es una locura, el Ah, lugar es una locura, primer así que nivel. sí. Y bueno, ahora estamos con las gestiones de clubes. Yo estoy con el tema de los profesores, ordenando los profesores. Y bueno, es una experiencia buena. También tengo trato con el cliente, el que quiere tomar clases. Nosotros nos contactamos para que vos tomes clases. Y bueno, mi vida siempre está vinculada a lo que es el pádel. Entonces, voy pasando por distintas etapas. El año pasado estuve trabajando para un circuito APT y viajé muchísimo y bueno, gestionaba desde lo que es el montaje del evento hasta lo que son los pagos a los jugadores, bueno, muchísimas cosas. Y a mí me gusta meterme en líos y explorar nuevas cosas, así que siempre estoy como moviéndome en toda esa parte. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a través de redes sociales, tus redes sociales, también he visto que has compartido momentos, por ejemplo, con exjugadores emblemáticos, por ejemplo, como el Muñeco Gallardo, etcétera. ¿Cómo llega el pádel a darte esos momentos? Se conocían antes, por ejemplo, en el caso del Muñeco Gallardo puntualmente, pero entiendo que el pádel hoy día también, la vitrina que ha tenido también ha sido gracias a quienes hoy día viralizan este contenido, sea el Muñeco Gallardo, sea Zlatan Ibrahimovic. Hemos visto que en general el crecimiento del deporte va ligado a eso. Cuéntame cómo llega el pádel a darte esos momentos, de que de pronto se me pueden estar pasando muchos personajes también por ahí con los que compartes. El Dibu Martínez, sin ir más lejos, después de que Argentina salió campeón, fue a jugar, estuvo jugando en Buenos Aires. Entonces cuéntame un poquito Sí. cómo el pádel te abre este también abanico de mundo de jugar con todos ellos. Bueno, yo creo que el pádel, primero, si le sacamos una radiografía, es un deporte muy social. Entonces, uno va conociendo mucha gente. Mi hermano estaba vinculado con todas esas personas y nada, fue un día que me dijo, che, vení, vamos a jugar una casa y nada, voy y estaba el muñeco Gallardo, así que jugamos con el muñeco. Nada mal, nada mal. Sí, muy bien, es muy inteligente para jugar como, ¿De qué como, jue- como lo de que qué es juega en el de fútbol. drive? ¿El muñeco juega de drive? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vamos a jugar nosotros, siempre nos ponemos de revés y el AM juega de derecha. Pero creo que puede jugar de los dos lados. Si bien lo que pude ver es que es muy inteligente, cuando ve que los otros están viniendo, se va para atrás. La intuición esa creo que es genuina. También jugué en Suecia, me tocó jugar, armar una etapa del APT y jugué con Soderling, jugué con un montón de tenistas. Buenísimo. Y bueno, eso es lo que tiene el deporte. Nosotros nos cruzamos muchísimo con gente que juega al tenis, con extenistas, y creo que son muy similares. Después con el Poroto Cubero, con un montón de jugadores de fútbol también, con Tevez, estuvimos jugando. ¿Y qué tal, Carlito? Sí, ¿Bien? ¿Sí? bien, bien, también. Si bien es como que es bastante difícil para un jugador de fútbol jugar bien al pádel. Para un jugador de tenis es más fácil jugar al pádel. Por ejemplo, estuve jugando con Milito y Milito no parece jugador de fútbol, parece jugador de tenis. Ah, mira. Eh, Tiene una técnica muy buena y me sorprendió. Creo que es uno de los mejores jugadores de fútbol que juegan al pádel. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. De hecho, creo que Gabriel Milito y Palermo estuvieron jugando un partido previo al último Buenos Aires Padel Master. Ahí vi un par de Sí, fotos sí, también. juega muy bien, ¿eh? Sí, sí. Pero no te das cuenta que es un jugador de fútbol. Te das Mira, cuenta, parece un jugador de pádel. interesante, interesante. De hecho, ya que estamos Sí, mencionando el tema del jugador de pádel, uno que es jugador de pádel, en mi caso aficionado, amateur,
si yo hablo o te pregunto cuáles son las recomendaciones para un jugador de jugar de revés o de derecho, uno como jugador debiese dominar ambos lados, ¿cuál es el tips principal que podemos dar para todos los que estamos empezando? Yo llevo en el pádel 1 año y medio, más o menos, yo juego de drive particularmente, pero entiendo que uno debería dominar ambas posiciones. ¿Cuál es un poco el tips o el feedback que me puedes dar ahí en ese sentido? Sí, yo lo que le digo a alumnos y a que un jugador tiene que ser versátil y tiene que tener opciones. Si sos particularmente amateur, yo te diría que juegues de los dos lados. Si sos profesional, el profesional casi siempre va enfocado a un solo lugar. Pero, por ejemplo, de jugar de revés, te puede dar nuevos tiros para la derecha. Yo suponete, soy jugador de derecha. Pero a partir de que dejé de entrenar al pádel, empecé a jugar mucho más de revés que de derecha. Entonces, lo que me dio ahora en mi carrera, yo no hacía viborita, ahora hago viborita de derecha. Pero Lindo porque, golpe. claro, porque me fui mezclando del lado de revés y que bueno, lo aprendí bastante tarde, pero eso es lo que te da jugar de distintas posiciones. Te diría que sin duda juegues de las dos posiciones y básicamente diversión, te lo tomes bien para progresar, pero siempre, siempre con alegría, con diversión. Obviamente que cuando te apuntás a un torneo y sos amateur, perdés y estás complicado, estás como tocado, pero bueno. Y otra cosa que no descubro América, el que más está dentro de la cancha es el que más progresa, 100%, sin duda. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya que lo mencionaste, uno de los golpes más clásicos que hoy día podemos ver en el circuito profesional es la víbora. ¿Qué jugador Sí. para ti tiene la mejor víbora? Yo estoy pensando uno que creo que puede ser el que me vas a decir que para mí Sancho, que es Sancho Gutiérrez, ¿sí? sí, Entonces, por sin eso te duda. pregunto, que es un golpe clásico, hoy día, bueno, este año vamos a tener, entiendo que Sancho con Velasteguín vuelven a jugar juntos en el circuito profesional, así que por Sí. eso te quería preguntar ahí, ¿quién era para ti el que tenía la mejor víbora? Que sin duda Sancho debe ser, bueno, el monstruo en términos técnicos del golpe. Oye, Maru, ¿cuándo te tendremos por Chile? ¿Tienes pensado quizás venir a Chile? ¿Vienes a Chile generalmente? ¿Y qué te parece el crecimiento del pádel en Chile? No estoy al corriente de lo que es el circuito chileno o el movimiento chileno de lo que es del pádel, pero sí veo un crecimiento en todo el mundo y me sorprende lugares como por ejemplo Venezuela, que te escribe que hay canchas o bueno, miles yo cuando fui a Suecia el año pasado me sorprendí del movimiento que había del padre, que para mí no tenía movimiento. Ya me habían dicho, ojo que te vas a sorprender, y es increíble. Las canchas todas llenas, complejos de 8 o 10 canchas y todo lleno a las 6 7 de la tarde, todo lleno. Y la verdad que bueno, yo creo que si bien uno tiene que sacar lo positivo de las cosas malas, la pandemia fue un gran motor para lo que es el pádel. Despertó muchísimos lugares y particularmente a mí como persona lo que me hizo ver es que cuando te cortan la libertad y no puedes, imagínate, yo estoy acostumbrado a hacer deporte todos los días, casi todos los días, de repente me quedé en mi casa, no podía salir y la cuarentena de Argentina fue muy larga. Sí. Creo que lo Fue de los sufrimos todos. países más largos en términos de Sí, cuarentena. sí, 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 fue sí. una locura, un despropósito. Y nada, te cuento, por ejemplo, cuando estaba en la pandemia me iba a caminar, tenía que salir un rato. Mi salida era ir al súper a hacer las compras y estaba feliz de poder salir de casa. Entonces, creo que eso al argentino le hizo, y al mundo le hizo ver de que el deporte, la vida al aire libre, eso es muy importante para la persona y creo que hizo mucho más adeptos al deporte y muchos al deporte se volcaron en el pádel, que es un deporte más fácil y te puedes divertir teniendo poca experiencia. Entonces, creo que eso fue algo que no, dentro de la catástrofe mundial de lo que fue, nos hizo ver
ciertas cosas que no te das cuenta, ¿no? Uno no valora el poder tomarse una hora, hora y media para hacer un deporte, o para jugar a lo que sea, para transpirar, para estar bien físicamente y bien internamente. Eso no lo valoraba, ahora se valora muchísimo. Es verdad, yo creo que a todos nos pasó un poco lo mismo. Así que, Maru, bueno, el gran Mariano Lazaí es invitado de honor en el Buen del Padre. La Gracias. verdad que ir agradeciendo también tus minutos. La conversa para mí da mucho más. O sea, créeme que de pronto esta no va a ser la primera invitación, probablemente sean varias más. Creo que hay anécdotas también que por ahí son interesantes de conocer, pero agradecerte también el tiempo, conectado desde Buenos Aires y desde Santiago en mi caso. La tecnología hoy día nos da para todos, así que solo para cerrar, ahí, si quieres, Maru, bueno, nos puedes dejar una invitación abierta para visitar el club, dejar tus redes sociales, las redes sociales del club. Entiendo que ustedes tienen un vínculo muy cercano también con una marca que también quizás la puedes mencionar. Entiendo que sus Sí. cursos están, digamos, ligados a aquel benchmark también. Así que, más que tuya, digamos, el cierre de la conversación para hacer una invitación a todos los que puedan ir viendo toda esta entrevista. Bueno, muchas gracias y bueno, desde la Saiges Padel nos estamos expandiendo muchísimo. Vengan a conocer el Sheraton, que es un club increíble dentro de lo que es el complejo hotelero. El Abierto Padel, que estamos en Saavedra, también estamos en Tigre, prontamente vamos a estar en Canning, tenemos en Miami también. Y bueno, mis redes son @MarianoLasaigues, esa es mi red personal. Después las redes de los clubes es @LasaiguesPadel. Y bueno, nosotros encantados de intentar difundir el deporte cada vez más y bueno, colaborar con este boom. Y bueno, quién sabe en un futuro cómo son las cosas, quizá, ojalá que estemos ahí en Chile con algún club. Y bueno, estamos abiertos a todos, ya cada vez nos estamos expandiendo más, estamos buscando ya el segundo club en Estados Unidos y bueno, muy contentos y de aportar algo al deporte, a un deporte que tanto nos dio, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, ese de Miami, la verdad que no sabías. De haber sabido, feliz lo hubiese ido a conocer. Tengo la posibilidad, como te digo, de conocer dos de su sede en Argentina, así que vamos a tener que ponernos como meta ir a conocer el de Miami. Y seguramente Venga, pronto los tendremos por Chile, porque claro, aquí la explosión del pádel para mí sigue estando en pañales y tiene un sí. crecimiento probablemente exponencial, así que más que invitado, Maru, seguimos en contacto, agradecido y la verdad que te mando un abrazo virtual gigante. Muchas gracias por la conversación y los minutos y también los tips que ahí nos pudiste dar. Así que un abrazo más que grande. Muchísimas gracias y te esperamos en el club. Vale, gracias. Abrazo, chau, chau.